Hoy es el Día de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, de la libertad de prensa, y para hablar sobre cómo está en ese tema en América Latina, me acompaña Victoria Amato de Freedom House en Washington. Ustedes hacen un estudio anual sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, hacen una calificación de cómo está el mundo. ¿Cómo está América Latina según este informe de Freedom House? Bueno, nuevamente se registran retrocesos en América Latina. Este año, por primera vez, tenemos 4 países catalogados como no libres. Las grandes novedades, digamos, tienen que ver con México y con Honduras, que el año pasado habían quedado muy cerca de llegar a ser países no libres y este año pasaron el puntaje. Se les atribuyó un puntaje mayor a 60 puntos, lo cual los hace entrar en categoría no libre. ¿Por qué? Hablemos, por ejemplo, de México. Sí, lo que ha pasado con la situación en México es que, bueno, la ola de violencia, el narcotráfico, el crimen organizado ha penetrado de tal manera en la sociedad que ha tomado control sobre, en algunos casos, sobre el funcionamiento de medios, pero sobre todo se ha registrado en un incremento de ataques hacia periodistas. Nuestro reporte contabiliza un total de 10 periodistas asesinados durante el 2010 y a pesar de los esfuerzos del gobierno por intentar investigar estos asesinatos, los avances han sido prácticamente nulos. No hay cargos, hay pocas investigaciones y eso hace que, bueno, que México haya bajado en temas de libertad de prensa cuando era un país que relativamente tenía un puntaje medianamente bueno. ¿Honduras está en la misma categoría? Honduras está en la misma categoría, si bien así, la situación política se ha estabilizado en Honduras, un poco está pasando lo mismo, continúan las agresiones a periodistas, continúan los asesinatos, han habido también un total de 10 asesinatos en el país y en este caso también, o sea, no hay ningún tipo de investigación. Solamente se han dado, se han puesto cargos en solamente 2 asesinatos de un total de 10. Hubo 6 asesinatos de periodistas que tuvieron lugar durante solamente el transcurso de 6 semanas. En fin, o sea, la situación en Honduras tampoco ha mejorado. Los factores en Honduras, en México, que han llevado a que estén en esta categoría de no libres, ¿qué tanto pesa, por ejemplo, el narcotráfico y las amenazas que ejerce el narcotráfico sobre el periodismo? ¿Es solo narcotráfico? ¿Es el mismo gobierno? ¿Es la política? ¿Cuáles son las razones? Bueno, en el caso de México es claramente el narcotráfico, el crimen organizado, es la incapacidad del gobierno de controlar esa violencia. Ha hecho que, bueno, en algunos estados los carteles de la droga y el crimen han infiltrado los medios, están manejando también la agenda periodística. Es decir, hay como un cierto descontrol, digamos, por parte del Estado en algunas zonas de México. No en todas, por supuesto. Y en Honduras pasa por otro lado, pasa por, bueno, las consecuencias del golpe de Estado de 2009 se siguen sintiendo, las amenazas a la libertad de expresión, también hay que pensar en la situación política, o sea, las violaciones a los derechos humanos también continúan, el gobierno ha demostrado poca capacidad de responder a las investigaciones. Es distinto que en México, la situación es una situación que tiene que ver más con intentos de censura, periodistas que no publican, por ejemplo, que estaban en contra del golpe de Estado y que han sido amenazados por respaldar a Zelaya, son amenazados, son intimidados. Entonces, digamos, esto no ha generado un buen clima para la libertad. Y el informe habla también de descensos en Argentina, Bolivia y Ecuador. Bueno, sí, también hay descensos, son países considerados parcialmente libres, casi todos los países de la región. En el caso más preocupante yo diría que es el caso de Ecuador. En Ecuador hay un deterioro tal vez un poco más lento que en otros países, pero se registra un deterioro, hay un incremento de los casos de periodistas que se inician juicios contra ellos por calumnias e injurias. Hay también una polarización que está en muchos casos motivada desde el gobierno. O sea, el presidente Correa en persona amenaza a periodistas, agrede a periodistas, detiene a personas que lo critican. En pocas palabras hay también como un clima de intolerancia bastante preocupante. ¿Qué se traduce en eso? En un incremento de juicios contra periodistas, en intentos de regular los medios de comunicación. Hay una consulta popular este sábado en donde una de
los temas a tratar es ese, es el de regular la prensa. Muchas gracias, Victoria. Victoria Amato de Freedom House, hoy en el Día de la Libertad, el Día Internacional de la Libertad de Expresión, de la Libertad de Prensa, con este informe sobre cómo están las cosas en América Latina.